de anestésicos locales. En este caso se presenta una mujer de 30 años que se presenta en el consultorio para recibir tratamiento por una uña encarnada. Durante las últimas 3 semanas ha empeorado progresivamente con enrojecimiento, hinchazón y dolor en el área alrededor de la uña derecha del pie. En el examen físico encuentra que la esquina media distal de la uña del pie derecho está encarnada. La piel del borde medial de la uña está roja y sensible. También hay un drenaje purulento visible. La coloca en un curso de cefalexina oral de una semana y la hace regresar al consultorio. En el seguimiento, el enrojecimiento mejora notablemente y no hay más drenaje. Se corrige quirúrgicamente la uña encarnada después de obtener anestesia local con lidocaína al 2% inyectada para infiltrar los nervios digitales. Sigue, por favor. Respecto a la guía de la buena prescripción, es necesario establecer nuestro objetivo terapéutico. Por lo tanto, es necesario que se establezca un primer objetivo terapéutico, el cual es remitir la infección localizada causada por una uña encarnada. Esto, como ya lo mencionaron mis compañeros en clases pasadas, esto es debido a que el lugar de infección y de inflamación tiene un bajo pH. Por lo tanto, va a hacer que nuestro anestésico se ionice y no vaya o no atraviese la membrana neuronal, evitando así que se genere una anestesia. Sin embargo, este objetivo terapéutico ya fue cumplido con el tratamiento antibiótico. Por lo tanto, nosotros hemos planteado un segundo objetivo terapéutico, el cual es de corregir la uña encarnada mediante un procedimiento quirúrgico en el cual nosotros vamos a usar un anestésico local. Sigue, por favor. Por lo tanto, vamos a establecer la comparación entre los grupos farmacológicos de los anestésicos locales. En primer lugar, vamos a comparar entre los de tipo amida y los de tipo oeste. Con respecto a su perfil farmacológico, presenta una... A ver, otra vez. O sea, deben poner, si es posible, por tablas, por cruces. O sea, pongan los ésteres, las amidas, y ponen por eficacia, seguridad, conveniencia y costo, cuál conviene. ¿Sí? Entonces, de ahí escogen. Y después, sí, al que escojan, ese deben saber todo. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero no primerito el perfil farmacológico, sino así por eficacia, seguridad, conveniencia y costo, escogen entre los grupos. Este es la mierda, esta es la cosa. ¿Hicieron eso? Sí, doctor, sí hicimos eso. Pero en primer lugar, hicimos una tabla con todas las características de los dos grupos farmacológicos y después ya establecimos la comparación con cruces. No, es que eso por cruces, si no, nos demoramos un montón. Solo, a ver, sí, exacto. En cuenta los anestésicos tipo éster y los anestésicos locales tipo amida. Y según lo que parece, porque tiene otro color rosado, sí, escogieron los anestésicos locales tipo amida. Ahí sí pueden decirme, ¿por qué? Porque son más eficaces para este caso, o porque no escogieron los otros. Eso podría mencionar aquí, ¿ya? Porque son más seguros. A ver, si está 4 cruces, a ver, eso sí podrían explicar. Pero hablando, que la evidencia demuestra que son más eficaces, cuéntame, ¿por qué es más eficaz? ¿En qué se basaron? Porque Entonces, ¿Ah? sí, ya le digo por qué. Entonces, al comparar los dos tipos de anestésicos locales, optamos por los anestésicos locales tipo amida, por su eficacia, aunque no se diferencia en gran medida de los anestésicos tipo ester, y por su seguridad, pues presenta menos reacciones adversas al ser metabolizado por las enzimas hepáticas P450. También por su conveniencia, pues existe mayor cantidad de personas con alergia al metabolito PABA de los anestésicos tipo ester. Ya, entonces está clarito entonces por qué escogieron. Pero no se metan en los perfiles farmacocinéticos ni nada por el estilo. Esto es el primer paso. Rosado,
escogieron ese color rosado, está bien, eso ya depende de gustos, pero está bien. Ya, entonces la siguiente sí es del grupo que escogieron, a ver, pasa la siguiente. La siguiente, pues que ya. Entonces, si quieren le pueden poner después, porque aquí se ha puesto algunos anestésicos locales tipo amina. La lidocaína, la bupivacaína, la prilocaína no sé si hay aquí, no le he oído. La bupivacaína sí. A ver, ya, y escogieron por eficacia. No ven, aquí vuelven a poner algo que es rápido e intensa. No tienen que poner diferentes presentaciones. Probablemente las presentaciones vengan en conveniencia. Porque aparte de las contraindicaciones son lo que les decía. A ver, ¿qué conviene para un paciente que es de déntulo? No le vas a dar tabletas masticables. Entonces, en este caso vamos a usar las inyectables, aunque puede haber también parches, spray, pero no le vas a poner un spray. En la facultad sí se veían cosas, pero bueno. Les ponían un pobre conejo, un spray de silocaína para hacerle la traqueostomía. Bueno, sin comentarios. Ya. A ver, sí está claro lo que les quiero decir. Eficacia es solo que, ya, ahí está, rápida, anestesia intensa, y también lo hacen por cruces. La idea es que diferencien o nos cuenten el por qué escogieron la lidocaína y no, por qué no la bupivacaína. ¿Sí? Sí es más eficaz, pero este que es un procedimiento corto, no debería llevar más allá de, qué sé yo, 15 minutos. ¿Ya? En cambio, no tiene sentido ponerle bupivacaína porque no requiere que esté anestesiado largamente el dedo. Y la seguridad, bueno, sí presenta efectos adversos, pero se presentan cuando es a dosis altas, ¿ya? Bueno, han puesto la bupivacaína. Pero no, háganlo por cruces. Y ustedes deben tener presente por qué escogieron y cuentan así, ¿ya? Si quieren poner una pequeña referencia en la parte inferior de las cruces que ustedes representan. ¿Ok? A ver, ya. Entonces sí está claro. Todavía no nos tienen que llenar de tantas palabras. Solo, o sea, tienen que saber lo que van a por qué la escogieron, pero no tiene que estar explícito o no tiene que leerse por qué escogieron. ¿Sí? ¿Ok? Sí, no. ¿Está claro? Entonces la lidocaína. Ya. A ver, ¿qué más iban a presentar? ¿Qué más? Deja ver, regresa al anterior. ¿Qué era eso? Ah, el resto de... A ver. Realmente para... Ya, ese etilocaína no lo he oído. Esta metivacaína me parece que se hay aquí. Y esta ropivacaína también. Entonces, esto podrían haber incorporado en la tabla anterior. A ver, regresa a la tabla anterior. Ya, la idea es que por eso no deben llenar tanto de palabras, sino por cruces. ¿Ya? Si quieren, ponen, todos tienen la misma eficacia, la misma seguridad, etcétera, conveniencia, pero el costo es prohibitivo. En este caso, de $39, así será, a 47. Ya, carísimo. Entonces, lo único que diferencia y que inclina la balanza para la lidocaína es porque la prilocaína es costosísima, ya. Supongamos un caso. Está claro, pero aquí tienen que poner todos los, o la mayor parte de los fármacos que pertenecen a este grupo, sí.
¿Sí? Sí, ¿Está doc. claro? Ya, ok. Vamos, sigamos. Pásale nomás. Sigamos el siguiente. El medicamento P. Ya, ¿no ven? O sea, no tienen que ser iterativos. Ya hemos visto bastante cuáles son las precauciones. A ver. ¿Para qué pusieron esto? Bueno, yo les iba a hablar acerca del medicamento P, entonces en base a todo lo que han expuesto mis compañeros. Lo que ya deberían prescribir, como esto se hace en un medio hospitalario, pueden darle por receta, poner la prescripción en la consulta, lidocaína al 2%. A ver, en caso de una encarnada, este era el primer dedo no me acuerdo, del pie, ¿no? ¿Sí? Sí, doc. ¿Dónde administrarían la lidocaína ustedes? O sea, ¿dónde, en qué sitio? ¿Directamente en el dedo, directamente en la uña, en, en la parte distal del dedo, en la parte proximal, en la base? ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí me escuchan? Sí, en el dedo. Sí, en el dedo, pero ¿en qué parte? En la parte distal, la En la- base, en la mitad, en plena uña, alrededor de la uña, en la periferia de donde está encarnado, donde está observado. en la base del dedo. Sí, en la base del dedo habría que ver cuáles son los sitios de emergencia de los nervios. Y en la parte superior de la base del dedo puedes ponerle lateral en el medio y lateral interno y externo y con eso se bloquea el dolor de todo el dedo. Ok, ya, sigamos. Sigamos. Doc, ¿sí le explica la diapositiva anterior o ya no? No, porque, a ver, en contraindicaciones ya, a ver, les he dicho que no pongan como contraindicación hipersensibilidad, porque eso es más que... Sí deben leer en todos, porque si eres hipersensible, si eres alérgico a algo, no les da. Si eventualmente yo les pido, qué sé yo, ya les conté, a ver, coloquen 3 contraindicaciones de algún fármaco. Si me ponen hipersensibilidad les pongo 0. Porque eso es más que obvio. Sí, ¿no? Y si ponen, a ver, si yo les pido 3 y ponen 5, a ver, ya les voy a explicar. Si les pido 3 contraindicaciones, por ejemplo, y ponen 5, y 3 de esas están bien y 2 están mal, yo les tomo en cuenta las que están mal. ¿Está claro? Sí, doc. Sí, está claro. Sí, ¿Sí? doc. Sí, doc. Sí, doc. Ok. Claro, porque yo puedo poner, o sea, ¿qué vivo? Yo pongo 10 y de esas salen 3 correctas. Ya. Bueno, que son de elección múltiple, no hay muchas alternativas de eso. No sé, no me he puesto a pensar qué tipo de examen les voy a hacer. ¿Qué nivel de complejidad quieren del 1 al 10? ¿Aló? No, doc, sí, sí lo escuchamos. Bueno, entonces, 9 ya. Sigamos.
¿Qué más nos toca ver ahora? Ya les tocaría la exposición del caso de emergencia psiquiátrica, no, de Activos estimulantes. psicoactivos estimulantes, doc. Ah, ya. Ese es el caso, ¿no? Ese es... Sí. Ya. Ya, ¿Cuánto tiempo chicos, les ¿pueden? toma el caso? No sé. Una persona del grupo que nos puede estimar más o menos el tiempo de la exposición, por favor. Doctor, hicimos primero, como nos mencionó, un recuento de algunas drogas importantes. No sé si desea que expongamos eso, porque si vamos solo al caso directo, haciendo un poco de lo que es introducción de la cocaína, porque nos mandó de intoxicación cocaína hacer un pequeño caso y a partir de eso hacer el manejo. Entonces sería, no sé cuánto tiempo sería. Sería tener esa introducción, pero con las partes fundamentales, ¿no? ¿Ya? Ver qué receptores se estimulan y por qué se presentan los pacientes con tal sintomatología. Ya. ¿Cómo cuánto tiempo en total? Sí, creo que podríamos ir una media hora o 40 minutos, creo, doctor. Ya, 30 minutos que sea. ¿Ok? Ya, doctor. ¿Ya? Entonces, ¿empezamos desde cocaína, doctor, o hacemos rápidamente el recuento de otros psicoactivos? Pero solo las partes más importantes de otros psicoactivos, o sea, lo que les diferencia de los demás, ¿sí? Vamos. Ya, doctor, entonces ya lo hacemos rápidamente. Por favor, chicos. ¿Y por qué no está en orden alfabético? Disculpa. La orden en la lista, doctor, sí está en orden alfabético, depende. Eran los grupos a elección, doctor. No. A ver, la verdad no les he dicho esto, sí. La verdad deben ser en orden alfabético. Facilita mucho la calificación. ¿Sí? Los próximos grupos deberían ser en orden alfabético. Ya, doc. No por afinidad. ¿Sí? Sí, doc. Lo que pasa es que tuvimos un pequeño problemita por el tema de que somos dos cursos, entonces tenemos el mismo número de personas. Y para poder organizarnos, les dijimos a los chicos que íbamos a tratar de hacer esto por afinidad y nos salió bien. Pero si usted desea siguiente división de grupos, ya hacemos en orden de lista. Ya. Pero Doc, que no se vuelva a repetir. Doc, otra consulta. Los chicos que estábamos preparando de mecanismos de acción del dolor e inflamación, también estamos por afinidad, entonces quedaría hasta ahí el grupo que estábamos organizado por afinidad, ¿verdad? Lo que Ya. pasa es que, a ver, esto de los casos, no sé si lo integramos en algunas de las calificaciones, Adriana y Génesis. Por ejemplo, Doc, este caso está en la parte de exposiciones, Doc. Ajá. Ya, pero sí tiene ¿cómo te digo? Las exposiciones que hacen habitualmente de las clases son diferentes. Estas deberían tener una calificación. ¿Ya? Sí, Doc. Por ejemplo, ahorita las exposiciones están valoradas en 2 puntos. Entonces, no sé si le parece que la exposición sea uno y el caso que también vendría a ser exposición sería el otro punto. Ya, bueno, entonces, por eso, facilita las cosas hacerlo en orden alfabético, ¿sí? Entonces, bueno, la próxima, sí ya está definido los grupos, hasta los próximos temas no importaría. Ya, Doc, muchas gracias.
Bueno, sigamos. A ver. Sí, buenas tardes, doctor. Voy a hablar sobre el abuso de las drogas. Bueno, a lo largo de la historia, las personas experimentan con sustancias químicas que alteran la mente y esto puede generar que lo consuman ocasionalmente o se vuelvan dependientes. También desde el punto de vista social y político, el uso de las drogas depende de las restricciones legales de cada territorio. Y desde una perspectiva médica y psicológica, esta se puede definir como el uso de una droga de una forma nociva para la salud. Siguiente, por favor. La drogodependencia. Este es un trastorno en el cual un individuo se siente forzado a administrarse repetidamente una droga psicoactiva. Esta se puede dividir en dependencia psicológica o dependencia física. La dependencia psicológica, esta se da por un uso, por la necesidad de la estimulación o por placer o también por escapar de la realidad. Esta está mediada por una vía neuronal común que conduce al refuerzo conductual para el uso continuo de la droga, la cual va a producir una sensibilización en las neuronas dopaminérgicas, las cuales se proyectan desde el área tegmental ventral y el núcleo accumbens. Hay una droga como la LSD o dietilamida de ácido lisérgico, que esta tiene un menor efecto sobre la vía dopaminérgica y produce un refuerzo escaso, dando como resultado un uso menos compulsivo. Además, se ha evidenciado que la dopamina influye en el refuerzo de las drogas debido a que se unen los receptores de dopamina en el núcleo accumbens y esta vía de transducción de señal activa la adenilciclasa aumentando los niveles de AMP cíclico. A la vez se activan las sinasas dependientes de AMP cíclico y especialmente la proteína G, las cuales amplifican las respuestas a la dopamina y su liberación en el núcleo accumbens. También el pico de la liberación de la dopamina está en el núcleo accumbens, se produce en el momento del efecto máximo de la droga sobre el sistema nervioso central. Es por esto que el grado de refuerzo a corto plazo del uso de una droga está ligado o relacionado con la proporción del aumento de la dopamina en el núcleo accumbens, y esto sirve para explicar la capacidad que tiene una droga de producir un grado de dependencia o la diferencia de los efectos de refuerzo según la vía de administración. Por ejemplo, cuando se administra un opioide o la cocaína por vía oral, esta produce un menor refuerzo y menor dependencia psicológica que por vía intramuscular o por inhalación. Esto se debe a que se produce una diferencia en el tiempo de distribución de la droga y la tasa en que aumentan los niveles de la dopamina. En cuanto a la dependencia física, esta se da para evitar el malestar físico o los efectos negativos de la abstinencia. Esta también se la puede llamar neuroadaptación debido a que se produce una adaptación neuronal ante la presencia continua de una droga y contribuye al uso continuado para evitar efectos negativos. Por ejemplo, cuando se retira la nicotina, esta tiene una alta tasa de recaída cuando una persona intenta dejar de fumar. Por otro lado, también los síntomas de la abstinencia, estos son distintos o opuestos a los efectos del uso agudo de la droga. Por ejemplo, en los opioides, estos inhiben las neuronas que regulan el peristaltismo en el tracto gastrointestinal y cuando se dejan de consumir provocan diarrea, que es un signo clínico característico de la retirada de opioides. En cuanto a la drogadicción, este es un patrón excesivo del abuso de drogas en donde el individuo está obsesionado con la obtención y el consumo de las mismas. Esto pone en juego sus relaciones personales y sociales y también está relacionado con un alto nivel de drogodependencia. Y a las personas no se les debe decir adictos debido a que tiene una connotación peyorativa, sino se les debe decir desde el punto de vista patológico, el cual exige que se les denomine individuos o pacientes drogodependientes. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, en nuestro país hay un mayor consumo de drogas lícitas o legales, como el tabaco, alcohol, la cafeína, mientras que en las drogas ilícitas hay un menor consumo. En estas se encuentra la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas, la heroína, y se dice que el 60.7% de los pacientes, de las personas, inician su consumo de 15 a 19 años, lo que da como resultado que hay un alto consumo en nuestro país y se da más... Dice Tacaco.
equivocado? Sí, doctor, no le escuché. Ahí dice tacaco, debe ser tabaco, ¿no? Ay, los... sí, me confundí ahora sí. Ya. Y se produce más en hombres que en mujeres y frecuentemente las drogas lícitas como el tabaco y el alcohol. Y bueno, también según la encuesta nacional de salud y nutrición de 2018 se dice que en la región Sierra hay un mayor consumo tanto de drogas lícitas como ilícitas. Y también el Ecuador es un país con alto consumo de cocaína y también el consumo de drogas hace que aumente el nivel de delincuencia. Ya. Entre los psicoactivos estimulantes encontramos a un grupo que son las anfetaminas. Esto sí es importante, ¿qué opinen todos? Hace unos años, como 7 años, son drogas ilícitas, ¿no? Pero hubo una disposición en la ley que supuestamente si, digamos, de cocaína solo tenías 2 gramos, eras considerado como consumidor. Todavía está esa ley y no te detenían porque eras consumidor, o sea, eras eh, envuelto en las redes de la drogadicción. Eh, ¿Qué opinan de eso? O sea, así opinan. Está bien hacer así, todos deberían ir presos, hay que dejarles ese gramaje mínimo. Y así con drogas, heroína como es de miligramos, creo que es algo menos, marihuana, creo que son un par de onzas, etcétera, etcétera. ¿Qué opinan de eso? Solo así, para saber qué opinan. Sí, sí está claro lo que les conté, sí han de haber sabido de la tabla esa de... Esta es nuestra ley. Con respecto a eso, yo, doctor, podría opinar de que en esa forma de verlo de que una poca cantidad podría ser legal, no la vería correcta, ya que eso incentiva a la sociedad a consumirla, ya sea en pocas o altas cantidades, podría llevar a a consumir más cantidad y más cantidad, a pesar de que en un inicio fue poca cantidad, y en esa puerta que le abrimos a la gente, que puede el acceso a eso de consumir aunque sea poca cantidad y no vaya preso o no tenga ninguna represalia, y es un factor de riesgo que podría recaer en las personas, al igual que el consumo de las drogas, que ya están legales en nuestro país, también podría ser un factor de riesgo. ¿Quién lo... Yo creo que Yo, sí. doctor Gisela, Chile King. Doc, Doc, ¿nos escucha? Está apagado mi... A ver, Ahorita opinen. ya le escuchamos, Doc. Ya, ya, son aportes positivos también que opinen, pero opinen. Yo pienso que la marihuana debería, bueno, creo que como había dicho, 10 gramos me parece que era lo legal, entonces, menos, o sea, al legalizar por ejemplo, en este caso la marihuana, tanto por sus beneficios que tiene medicinal, eh, es mejor que otros tipos de droga, como la cocaína o cualquier droga adulterada, porque sabemos que si existe una prohibición, igual van a seguir consumiendo, igual van a seguir vendiendo. Entonces, para mí, creo que la legalización de la marihuana podría ser un punto positivo.
Ya, aunque la pregunta no está... Sí, la marihuana, de hecho, el cannabis tiene algunas aplicaciones. No, a lo que me refería es a legislación de que pueda llevar droga, que si no excede cierto gramaje o cierto peso, no es penado por la ley, no te detiene. Yo creo que de cierta manera el que no sea penado por la ley llevar poco gramaje implica que las personas que hacen eso van a seguir haciéndolo porque no tienen ninguna represalia, o sea, no van a tener miedo de seguir comprando ilegalmente o haciendo ese tipo de cosas. Por lo que pienso que es una forma ineficaz de controlar todo esto de las drogas y el consumo. Ya. Claro, ¿qué más? Doc, yo también pienso. A ver, Mari. Sí, la manita. Levanten sus manitos ya por aquí por los participantes y yo les voy nombrando en el orden en el que salgan, porfis. Para hacer esto un poquito. Ya, Marilyn, por favor. Bueno, doctor, eso en relación a lo que por la zona venden bastante droga, más cuando recién salió esa ley, me acuerdo de esos sitios que vendían ahí porque vendían bastante, como decían, no importa, vendemos en bares, o sea, van a pedir que tengan bastantes chicos, pero Algo entrecortado, no sé si es que yo solo yo te digo así o todos los demás. No, Doc, parece que está teniendo problemas con el internet. Ya. Anita. Sí, a ver, después te conectan. Se arreglan eso del internet. Anita. Sí, perdón. Bueno, yo considero que aunque sean dosis pequeñas, o sea, el problema es en sí cómo son elaborados este tipo de drogas, en qué condiciones y todo eso representa un riesgo para la salud pública, aunque sea en cantidades pequeñas y se lo considere ya legal. El daño en el consumidor sigue siendo significativo. Se volvería algo más como a la larga presentar un daño porque la forma en la cómo se producen estas drogas por lo general son llenas de contaminación, de contaminantes, de sustancias cancerígenas, nocivas y tóxicas. Entonces no creo que sea una solución, específicamente con este tipo de drogas, por ejemplo. Ya, ¿quién más? Bueno, estoy de acuerdo con los argumentos en contra que han dicho mis compañeros, pero también hay que ver algunos como que aspectos a favor de esta legalización. Por ejemplo, se podría acabar con el narcotráfico, que es algo muy grave que sucede en nuestra sociedad. Y también va a acabar con estas mafias, el flujo de dinero y poder que hay en estas partes y también la corrupción que hay muchas veces en la parte estatal. Y también como que cuando se da apertura a esto, como que la ciudadanía toma más conciencia y por sus derechos individuales. Yeah. ¿Nadie más? No, parece que ya no hay más opiniones. Yo, Doc. A ver. Pues, o sea, a mi parecer, yo creo que concuerdo con mis compañeros que mencionan el hecho de que el narcotráfico, o sea, no funcionaría si es que si se legaliza el consumo de estas drogas. Porque realmente, o sea, por ejemplo, el consumo de Ecuador de este tipo de sustancias psicotrópicas es muy bajo. O sea,
Ecuador es un país de, como le llaman, camello, o sea, es de solo de paso y por aquí pasa la droga y más no, es del consumo directamente de aquí. Entonces yo creo que si es que lo que se hace es legalizarla, realmente lo que se hace es abrir nuevos mercados para los narcotraficantes, ya que de esta manera, si es que ya no hay un delito, ellos ya pueden, o sea, sin ninguna penalización, pueden ya actuar y, o sea, de esta manera expender, y de esta manera, o sea, sería peor a mi manera de ver. Ok. No alguien más. A ver, yo tengo... Tal vez el fin de poner este gramaje mínimo y no ser penalizado fue porque algunas personas lo encontraron, qué sé yo, con 5 gramos de cocaína y están todavía en la cárcel cumpliendo condenas de 5 años. Y otros que les encontraban toneladas, a veces ni les llevan presos. El problema es que esto ha inducido, esta tabla ha inducido que el microtráfico progrese en los colegios. Ya los microtraficantes lo que hacen es llevar las dosis mínimas y venderlas y después regresan por otro tanto. Entonces no se les detiene porque no cumplen el peso mínimo para poder ser detenido. Pero sí se ha impulsado mucho el microtráfico. El problema sí es de los jueces. Es sorprendente cómo les encuentran con toneladas y salen. Eso sí es corrupción judicial. Alguien metió las manos a la justicia una vez y... siempre ha habido eso realmente. Y bueno, sigamos. Acabado este debate mini. Continuamos. Ya. En cuanto a las anfetaminas, son drogas sintéticas estimulantes del sistema nervioso central y estas se presentan tanto en tabletas, en cápsulas, en polvo. En cuanto a sus vías de ingreso, tenemos la vía oral, la vía intravenosa, pueden ser inhaladas o fumadas, y su mecanismo de acción es aumentar los niveles sinápticos de monoaminas. Pásale, por favor. Ya. En cuanto a la farmacocinética, tenemos que tener en cuenta que cualquier vía de administración vamos a tener una absorción rápida que puede producir, digamos, una absorción completa entre unas 4 a unas 6 horas. En cuanto a su distribución en el organismo, va a ser total, es decir, va a atravesar tanto la barrera hematoencefálica, es por eso que se van a presentar efectos en el sistema nervioso central y puede llegar a producir cierta acumulación en lo que son órganos como el cerebro, el riñón y el pulmón. Es por eso que cuando hay una intoxicación por este fármaco, los principales órganos afectados son ellos. En cuanto a la unión a las proteínas, va a ser escasa y su metabolismo es hepático, que empieza a ser de unos 30 minutos. Y en cuanto a la eliminación, es urinaria y se incrementa dependiendo de la función del pH, es decir, entre más ácido sea, se va a eliminar más rápidamente. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al mecanismo de acción, básicamente va a ser el incremento de la liberación de dopamina y norepinefrina, pero en sí va a ser de las catecolaminas. Entonces, ¿cómo funciona el mecanismo de acción? La anfetamina lo que va a hacer es que va a evitar que haya un almacenamiento de las vesículas de estas catecolaminas. Entonces, como sabemos, aquí como sabemos, aquí se van a almacenar lo que son las catecolaminas, por ejemplo, la dopamina. Entonces, almacena la vesícula, se une a la membrana de la neurona y así es como se libera. Y bueno, una parte de esta se va a recaptar por medio de este transportador o recaptador de tipo 1, llega a lo que es el citoplasma de la neurona y aquí en las vesículas, para poder ingresar, necesitan de un transportador que es el transportador BMAP, o que es transportador vesicular de monoaminas en sí, y esto sería el proceso normal. Pero ahora bien, ¿qué hace la anfetamina? Una vez ingresada, ya sea por cualquier vía, sabemos que llega a la sangre y así es como llega al sistema nervioso central. Entonces la anfetamina lo que va a hacer es ingresar por este recaptador de tipo 1, llega así a lo que es el citoplasma de
la neurona, y también va a entrar por el transportador BCAM, o sea, el transportador vesicular de monaminas. Pero como en sí en la vesícula no puede almacenar todo eso, digamos, el neurotransmisor más la anfetamina, lo que va a hacer la anfetamina es desplazarlo. Entonces desplaza la dopamina, y la dopamina sale de las vesículas, y es así como no se libera, sino más bien sale por donde entró, es decir, el recaptador de tipo 1. Y es así como se incrementan los niveles de dopamina. En sí, es por eso que el incremento, digamos, de la dopamina, de la noradrenalina, en la sinapsis hace que se presente euforia o una excitación elevada. Entonces, por ejemplo, si la serotonina lo que hace es presentar un aumento de la temperatura, alucinaciones, o en el caso de la noradrenalina hay un aumento de la vigilia o disminuye en sí la fatiga. En el caso de la dopamina, al estar aumentada, lo que va a hacer es provocar euforia, como les menciono. O también otro mecanismo que utiliza en sí la anfetamina es bloquear lo que es la recaptación, que se puede ver aquí, en el recaptador de tipo 1, que también es un mecanismo que comparte con la cocaína. Pásale, por favor. Entonces, básicamente, como ya les mencioné, el mecanismo va a ser desplazar las catecolaminas de las vesículas sinápticas para que sí haya un aumento. De ahí bloquea también la recaptación tanto de noradrenalina, dopamina y serotonina, que es un mecanismo compartido con la cocaína. Igualmente va a inhibir lo que es a los imaos, porque, como sabemos, la monoaminoxidasa va a decir destruir en sí a las monaminas. Entonces, al inhibirlas, lo que pasa es que va a haber un aumento de estas en la sinapsis. Y estos básicamente van a estimular a los receptores alfa y beta adrenérgicos, y así es como van a llegar a estimular a lo que es la porción vulvar del centro respiratorio, a la corteza cerebral, y así producir estos mecanismos de euforia. Ya, pásale, por favor. Ya. En cuanto a su uso terapéutico, tenemos que este se utiliza tanto en la narcolepsia como en el déficit de atención infantil, sobre todo lo que es el metilfenidato. De igual manera, este es un depresor del apetito, por eso también era usado como para el tratamiento de la obesidad. Sin embargo, no se lo utiliza ya por sus problemas de adicción. En cuanto al cuadro clínico que lo que se consigue con facilidad, esa es conversando con los estudiantes de los semestres anteriores, trataban que eventualmente consumían un medicamento para no dormir. Este era el metilfenidato. Sí, que se consigue con cierta facilidad. ¿Cuál es el nombre comercial? ¿Ah? Nombre comercial, creo que es Alertex. ¿Tiene algún nombre comercial? Creo que es Alertex, si no es Alertex. Despertón. Algo así, creo que es. No es el despertón. ¿Despertón es? No sé. Vitalina. ¿Vitalina? Ese creo que es otro. Bueno, pero como me comentaban que usaban ocasionalmente cuando tenían algún examen un medicamento que era para no tener sueño, y este era el metilfenidato. No, probablemente no todos, pero que era bastante común. Hicieron una encuesta y llegaba hasta el 65% de los estudiantes. Bueno, sigue nomás. Ya. En cuanto al cuadro clínico que se va a presentar, vamos a tener que va a presentar efectos agudos, como por ejemplo euforia, insomnio, ansiedad, pérdida del apetito, estimulación respiratoria, y ya los más crónicos van a presentar midriasis, taquicardia, hipertensión, incluso puede llevar a una insuficiencia respiratoria, una insuficiencia cardíaca, o también una muerte súbita en sí, o efectos a nivel renal. Siguiente, por favor. Ya, entonces, como sabemos aquí, las vías de acción en sí de la dopamina, que nos explican básicamente algunos efectos que produce estas anfetaminas. Por ejemplo, tenemos que van a actuar tanto en el núcleo accumbens, en la corteza frontal
en el área ventral del tegmento, así como también en el hipocampo, provocando así efectos de gratificación, de recompensa, de placer, de euforia o así de compulsión. Ya, síguele, por favor. Ya, una de los derivados de la anfetamina es el éxtasis, una de las drogas más o sea, que más se consumen aquí en el Ecuador, ilegales. También llamado MDM o 3,4-metildioximetanfetamina. Esta se consume por lo general por vía oral o también se la puede inyectar o inhalar. En cuanto al cuadro clínico que presenta, es euforia, aumento del apetito, potenciación del placer, intensifica la sexualidad y se ha visto que sobre todo lo que produce el éxtasis es que las muertes provocadas de estas por arritmias, hipertermia o insuficiencias cardíacas. Síguele. El mecanismo de acción comparte con la anfetamina, cabe recalcar. Ya. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la fenciclidina, o también llamada PCP. Este inicialmente fue usado como un fármaco anestésico y analgésico disociativo, cuyas propiedades simpático-miméticas, anticolinérgicas, dopaminérgicas y alucinógenas. Pero debido a los efectos secundarios negativos que presentaba, se lo retiró del mercado y pasó a ser lo que es una droga ilegal. También cotidianamente, bueno, se la conoce más como polvo de ángel, píldora de la paz, super hierba, gasolina de cohete, entre otros nombres. Es un polvo blanco cristalino que se disuelve con facilidad en agua o con alcohol. También se lo puede encontrar como comprimidos, cristales y preparados para inyectarse. Pero su uso más frecuente es en forma de cigarrillos impregnados en hojas de diferentes plantas, sea de menta, perejil, orégano o marihuana. Su característica principal es que genera lo que es conductas agresivas y violentas. ¿Puedes pasar, por favor? Bien, el mecanismo de acción es de que este va a ser lo que es un antagonista no competitivo de los receptores de N-metil de aspartato. ¿Cómo va a funcionar o cómo va a actuar? Lo que es impidiendo lo que es la excitación de los receptores de glutamato, inhibiéndolos. Dentro de estos receptores de glutamato tenemos lo que es el receptor N-metil de aspartato, que es un tipo de receptor ionotrópico, los cuales son agonistas selectivos localizados en las células de las astas posteriores de la médula espinal. Están asociados a lo que es con los procesos de aprendizaje, memoria, el desarrollo y la plasticidad neuronal, así como de los estados de dolor agudo y crónico. Cuando se utilizan lo que es dosis superiores de PCP, van a provocar lo que es complicaciones neurológicas y cardiovasculares. Dentro de las neurológicas vamos a tener lo que es alteraciones en la conciencia, que puede ir desde la somnolencia hasta el coma. Van a provocar lo que es despolarización prolongada de la neurona, por ende estos dolores, estas personas que consumen no van a sufrir dolor y a su vez van a bloquear lo que es los receptores como los canales iónicos de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. De esta forma la actividad dependiente de acetilcolina se reduce. También va a aumentar lo que es la producción de aminas como la serotonina y la dopamina, a su vez de la noradrenalina, de forma similar como ocurre con el éxtasis. Además, va a intervenir lo que es en un amplio número de procesos neuronales y va a actuar como anestesia disociativa. Por ende, va a deprimir los centros nerviosos responsables de que el organismo experimente el dolor, desconectando lo que es las percepciones corporales de las funciones cerebrales. Cámbiale, por favor. En cuanto al cuadro clínico que presenta, nos dice que va a afectar lo que es a la memoria y a las capacidades de procesar emociones y de aprender. A su vez va a distorsionar las percepciones visuales, sonoras y de la realidad.
Esto nos dice que va a conferir una falsa sensación de fuerza, de poder e inconcebibilidad al consumidor, a la persona que la consuma. De igual manera va a provocar lo que es agitación, psicosis y delirio. Intoxicaciones graves va a presentar lo que es hipertensión, taquicardia, parestesias, rigidez muscular y mioclonias, distonía y convulsiones. También puede presentar lo que es depresión respiratoria y apnea. De igual manera, puede provocar lo que es efectos secundarios, como es el entumecimiento corporal, mareo, el paveo, arrastrar las palabras, pérdida del equilibrio, sudoración profusa, movimientos oculares rápidos e involuntarios. De igual manera, puede haber lo que es nistagmus, miosis, disinesia motora, alteraciones del comportamiento, psicosis tóxica. Eso es lo que caracteriza la fenciclidina. Parece que es algo barata porque hasta colegiales lo pueden consumir. Entonces, sí puede haber alucinaciones, alteración del estado de conciencia, agitación. Y lo que realmente llama la atención es lo que acabas de decir ahí, un nistagmus, es decir, los movimientos de los ojos hacia los lados. Tal vez eso sea una cosa como patognomónica de la penicilina, porque no se ve en otros drogas. Sigue nomás. Bien. También puede provocar lo que es crisis hipertensivas, hipertermia y arritmias. Cámbiale, por favor. Pero lo característico, lo que les digo, si ven a alguien que no responde, lo que tiene alucinaciones, deterioro del estado de conciencia, y tiene nistagmus, habría que pensar en penicilina. Ya, síguelo. En cuanto a lo que es la marihuana, tendremos que el cannabinoide principal de este va a ser lo que es el tetrahidrocannabinol, también con sus abreviaturas lo que es el THC. Esto también se va a poder lo que es inhalar o ingerir. Cuando una vez nosotros inhalamos, vamos a tener un 20% del tetrahidrocannabinol en nuestra circulación que se va a absorber, o si no, cuando estas ingiere el 6% del tetrahidrocannabinol, se va a absorber en el intestino y va a tener lo que es un metabolismo de primer paso. Siguiente, por favor. En lo que es el tetrahidrocannabinol va a tener lo que son efectos múltiples sobre lo que es la función neuronal. Se va a unir a los receptores cannabinoides de la membrana de las neuronas y en esta acción va a hacer lo que se va a unir al ligando y en la inhibición de lo que es de la adenilciclasa y la producción lo que es AMP cíclico. Este va a tener lo que es un ligando característico, un ligando endógeno que se va a unir lo que, como dijimos anteriormente, a los receptores cannabinoides, que era la anandamina. Esta anandamida, cuando se une a lo que es de los receptores cannabinoides, va a disminuir lo que es el AMP cíclico por medio de lo que es la proteína G e inhibe el calcio de lo que son dependientes de voltaje y regulan la liberación de los neurotransmisores. Esto va a hacer lo que el tetrahidrocannabinol module la actividad tanto de la acetilcolina, dopamina y serotonina. Y en nivel plasmático, el tetrahidrocannabinol va a alcanzar un máximo, tanto sea a los pocos minutos, como alcanza un nivel máximo a los pocos minutos. Este también va a recaer rápidamente, no es más allá de 1 hora, y que se va a distribuir tanto en el tejido adiposo y va a tener una alta lipofilia. Este tetrahidrocannabinol se va a almacenar lo que es en la grasa y puede detectarse este metabolito varias semanas, incluso hasta meses. Siguiente, por favor. En lo que va a producir sus efectos, lo que es la marihuana, tendremos lo que
tendremos una fase que va a provocar en la primera fase vamos a destacar que va a producir lo que es una fase eufórica y luego va a descender lo que es una fase depresiva. También va a tener entre otros posibles efectos lo que es la somnolencia, letargia, aumento del apetito y estos efectos van a depender tanto del ambiente y del uso previo de la droga. Para saberlo, anteriormente se pudo decir que cuando una persona es consumidor por primera vez, la ansiedad va a ser más destacable que en los consumidores crónicos. En lo que son los alucinógenos, vamos a ver que este se va a destacar porque son percepciones falsas de lo que deriva un procedimiento sensorial anómalo. Entre estos alucinógenos tendremos lo que es el LSD, la mescalina y la psilocibina. Estos van a provocar o pueden inducir lo que son alucinaciones, pero no van a provocar lo que son el delirio. El LSD va a ser un derivado de lo que es la mescalina, y esta lo vamos a encontrar en una planta llamada cactus peyote, y la psilocibina lo vamos a encontrar en hongos que crecen lo que son en los excrementos vacunos, y se puede ingerir por vía oral estas drogas. Siguiente, por favor. El LSD va a durar entre su forma de acción entre unas 12 horas. En lo que es la mescalina y la psilocibina va a tener una duración o de 6 horas, la mitad de lo que es el LSD aproximadamente. El LSD lo que va a hacer con su mecanismo de acción va a activar a ciertos subtipos de los receptores de serotonina, tanto en el neocórtex, en el sistema límbico y en el tronco del encéfalo. Esta activación de los receptores de serotonina en la formación reticular va a conducir lo que es a la formación de estímulos sensoriales para provocar las alucinaciones. Tanto pueden ser alucinaciones visuales, auditivas, olfativas, gustativas y sinestésicas. Estas incidencias de provocar lo que son la sinestesia o una alucinación sinestésica pueden verse en los sonidos o pueden oírse los colores. Esto va a provocar lo que son estas alucinaciones. Un efecto escaso también va a tener lo que es en la función cognitiva, en la estimulación casi en nada, y va a producir lo que son cambios de humor, como un movimiento eufórico o de exageración. A veces también son placenteros, o a veces lo que no es, son terroríficos, en ser dicho de ser terroríficos, porque los mismos pueden acompañar de ansiedad, y estos mismos van a generar lo que son los ataques de pánico y la activación tanto del sistema simpático y aumento de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria. También va a provocar lo que es midriasis, náuseas y vómitos. La siguiente, por favor. Ya. Entre otras drogas tenemos a la nicotina. La nicotina es una amina terciaria liposoluble que constituye un alcaloide de mayor distribución debido a sus diferentes presentaciones derivadas del tabaco. Ya. Tras su absorción pasa a la circulación a través de la boca o el tracto respiratorio y se distribuye hacia el cerebro. Los efectos de la nicotina desaparecen rápidamente debido a su redistribución desde el cerebro hacia los tejidos periféricos. Asimismo, la nicotina tiene una vida media de aproximadamente 30. Hola, ¿sí me escucha? ¿Tienen clases o no? Génesis. Adriana. El paralelo P10 no tiene todavía, Doc. Doc, disculpe, no se me prendió el micrófono. Nosotros tenemos clínica, Doc. ¿A qué horas? A las 4. O sea, ¿ahorita? Sí, Doc. Bueno, esto vamos a quedar ahí para concluir la próxima ya con el caso específico. Ya hemos visto algo. Tienen que resumir un poco más. Por ejemplo, dar solo... Casi todas las drogas alucinógenas producen alteraciones de la conciencia, pero habrá cosas específicas de cada una que ayuden a diferenciarlas. Bueno, entonces, para mañana, ¿qué hora? Mañana, ¿a qué horas nos vemos? De 2:30 a 4, Doc. Ay, no, de 2 a 3. Ya, entonces, y mañana acabamos esto y comenzamos a ver la inflamación. Sí, Doc. El dolor de la inflamación, la cascada de la inflamación y todo eso. Ya, de acuerdo. Entonces, ya nos vemos mañana.